Mis padres millonarios me echaron por ir a un community college. 18 años después gané un premio de $2 millones que mi padre financió sin saberlo, y lo que hice con ese dinero los dejó destrozados. Tengo 37 años, soy profesora en la Universidad de Cambridge con un doctorado en química ambiental, y la semana pasada pasó algo que todavía me tiene procesando todo, tipo no puedo dejar de pensar en eso. Fui a una gala, ya sabes, una de esas cosas elegantes donde te dan premios y reconocimientos por tu trabajo de investigación, y básicamente me encontré cara a cara con mis padres después de 18 años sin hablarles. 18 años. Y la cosa es que no fue un reencuentro feliz tipo película, sino más bien incómodo y amargo, y honestamente me dejó sintiendo un montón de emociones que pensé que ya había superado hace mucho tiempo. Supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido. Crecí en una familia acomodada. Mi padre es dueño de Mosaic, una empresa de fertilizantes bastante grande, y mi madre era básicamente una socialité que se la pasaba organizando eventos benéficos y yendo a almuerzos con sus amigas. Desde chica, siempre supe que tenía que cumplir con ciertas expectativas, ¿sabes? Buenas calificaciones, comportamiento perfecto, ir a la universidad correcta, casarme con la persona correcta. Todo tenía que ser impecable porque así funcionaban las cosas en mi familia. Mi padre siempre decía que los Chambers no éramos gente común, que teníamos un legado que mantener, y yo crecí creyendo eso, creyendo que tenía que ser perfecta para que me quisieran. Pero entonces llegó la preparatoria, y algo en mí se rompió. No sé cómo explicarlo exactamente. Fue como si toda la presión se acumulara, y yo simplemente no pudiera más. Empecé a tener problemas para levantarme de la cama, para concentrarme en clase, para hacer la tarea. Ahora sé que era depresión, pero en ese momento nadie lo llamó así. Mis padres solo pensaban que estaba siendo floja o rebelde. Mis calificaciones empezaron a bajar. Pasé de ser estudiante de honor a apenas aprobar las clases, y cada vez que llegaba a casa con un reporte de calificaciones mi padre me miraba como si fuera una decepción total, como si hubiera fallado en algo fundamental. Mi madre ni siquiera se molestaba en mirarme la mayoría del tiempo. Solo suspiraba y decía cosas como, «Ay, Sofía, no sé qué vamos a hacer contigo», como si yo fuera un problema que necesitaba solución. La única persona en mi familia que no me hacía sentir como basura era mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre. Lidia era como la oveja negra de la familia, ¿sabes? Se había divorciado 2 veces, trabajaba como artista, vivía en un departamento pequeño en lugar de una casa enorme, básicamente todo lo que mi familia consideraba inaceptable. Pero ella era cálida y divertida, y me escuchaba cuando le hablaba, y nunca me hizo sentir que tenía que ser alguien más para que me quisiera. Solía decirme que estaba bien no tener todo resuelto, que era joven y que tenía tiempo para descubrir quién quería ser. Ojalá hubiera escuchado más a la tía Lidia en ese entonces. Total que, llegó mi último año de preparatoria y básicamente apliqué a universidades sin muchas esperanzas. Mis calificaciones eran mediocres. Mis actividades extracurriculares eran inexistentes porque había pasado los últimos años apenas sobreviviendo, y honestamente no sabía ni qué quería estudiar. Las cartas de rechazo empezaron a llegar una tras otra. Stanford rechazó, Harvard rechazó, incluso las universidades estatales más modestas me dijeron que no. La única aceptación que recibí fue del Community College local, y cuando le mostré esa carta a mi padre pensé que iba a explotar. Se puso rojo, tipo completamente rojo, y empezó a gritar que cómo era posible que su hija, una Chambers, fuera a terminar en un community college, con un montón de perdedores y fracasados. Recuerdo exactamente lo que dijo, porque esas palabras se me quedaron grabadas. No gasté miles de dólares en tu educación para que terminaras siendo una mediocre. Tenía 19 años cuando mi padre me echó de la casa. Fue en abril, como 2 meses antes de graduarme de la preparatoria. Habíamos tenido otra pelea sobre la universidad. Yo intentaba explicarle que podía ir al Community College por 2 años y luego transferirme a una universidad de 4 años, que era una opción válida y que mucha gente lo hacía, pero él no quería escuchar nada. Me dijo que tenía hasta el final del día para empacar mis cosas y salir de su casa, que no iba a mantener a alguien que claramente no valoraba las oportunidades que le habían dado. Mi madre estaba ahí parada en la cocina y no dijo absolutamente nada. Ni siquiera trató de defenderme o de calmar la situación. Solo me miró con esa expresión fría que tenía, y luego se fue a su habitación. Llamé a la tía Lidia llorando, y ella vino a recogerme con todas mis cosas en bolsas de basura, porque ni siquiera me dejaron usar maletas. Literalmente tiró mi ropa y mis libros y todo en bolsas de basura como si fuera desperdicio. Me quedé con la tía Lidia en su departamento de un dormitorio durante los siguientes 2 años. Dormía en el sofá, trabajaba en un diner como mesera para ayudar con los gastos y para pagar el community college,
y básicamente intentaba reconstruir mi vida desde cero. No les voy a mentir. Fueron años difíciles, tipo realmente difíciles. Había días en que pensaba que mi padre tenía razón, que era una fracasada y que nunca iba a llegar a nada. Pero la tía Lidia seguía diciéndome que tenía potencial, que solo necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma, y eventualmente algo cambió. Fue en mi primera clase de química. No sé qué era exactamente, pero algo sobre la forma en que funcionaba todo, la forma en que las moléculas interactuaban y se transformaban, simplemente tenía sentido para mí de una manera que nada más lo había tenido antes. Mi profesor era el Dr. Collins, un tipo mayor que había dado clases en universidades grandes antes de retirarse y luego volver a enseñar en el Community College porque, según él, los estudiantes ahí eran más interesantes. Me acuerdo que después de mi primer examen, en el que saqué 92%, me llamó a su oficina y me dijo que tenía un talento natural para la química, que podía ver que realmente entendía no solo las fórmulas, sino los conceptos detrás de ellas. Lloré en su oficina. No sé por qué exactamente. Supongo que porque hacía tanto tiempo que alguien me decía que era buena en algo que simplemente no pude contenerme. A partir de ahí todo cambió. Me enfoqué completamente en mis clases de química. Me quedaba horas extra en el laboratorio. Ayudaba al Dr. Collins con proyectos de investigación básicos. Y por primera vez en años sentía que tenía un propósito, ¿sabes? No era solo que fuera buena en química, sino que me apasionaba. Me emocionaba aprender cosas nuevas y resolver problemas y entender cómo funcionaba el mundo a nivel molecular. Terminé mi programa de 2 años con honores, literalmente, con promedio perfecto en todas mis clases de ciencias, y me transferí a una universidad estatal para completar mi licenciatura en química. Mi graduación de la licenciatura fue hace como 14 años. Tenía 23 en ese momento, creo, y fue uno de esos momentos agridulces, porque estaba súper orgullosa de lo que había logrado, pero al mismo tiempo, dolía que mis padres no estuvieran ahí. Le mandé una invitación a la casa. No sé por qué exactamente. Supongo que parte de mí todavía esperaba que vinieran, que vieran que había logrado algo importante a pesar de todo. Obviamente no vinieron. La tía Lidia estaba ahí en primera fila gritando mi nombre cuando caminé por el escenario, y eso significó todo para mí, pero no puedo decir que no me dolió ver a otros estudiantes con sus familias completas ahí celebrando mientras yo solo tenía a mi tía. Después de graduarme, el Dr. Collins, que se había convertido en algo así como mi mentor, me recomendó para una oportunidad de investigación en la Universidad de Oxford. Oxford, o sea, en Inglaterra. Era una posición increíble trabajando en química ambiental, específicamente en el desarrollo de fertilizantes más sostenibles y menos dañinos para el ecosistema, y cuando me aceptaron básicamente no lo podía creer. La tía Lidia me ayudó a empacar, me llevó al aeropuerto, y me dijo que estaba orgullosísima de mí y que fuera a conquistar el mundo. No le dije a mis padres que me iba, ni siquiera sabían que había aplicado a Oxford, y honestamente no sentía que tuviera que decirles nada después de años de silencio. Inglaterra fue como un nuevo comienzo total. Completé mi maestría en 2 años. Luego me quedé para el doctorado que tomó otros 4 años. Y durante todo ese tiempo me sumergí completamente en mi investigación. Mi trabajo se enfocaba en desarrollar alternativas ecológicas a los fertilizantes químicos tradicionales, en encontrar maneras de maximizar la producción agrícola sin destruir el suelo ni contaminar las fuentes de agua. Era irónico, supongo, considerando que mi padre había hecho su fortuna vendiendo exactamente el tipo de fertilizantes que yo estaba tratando de reemplazar, pero nunca pensé mucho en eso. Mi investigación era importante, estaba contribuyendo a algo que realmente importaba, y eso era suficiente. Después de terminar mi doctorado me ofrecieron una posición como profesora en la Universidad de Cambridge, y ya llevo como 5 años ahí. Publico papers regularmente, superviso estudiantes de posgrado, colaboro con investigadores alrededor del mundo, y la verdad es que he construido una vida bastante buena aquí. Tengo amigos, tengo un departamento lindo cerca del campus, tengo un trabajo que amo, básicamente tengo todo lo que necesito. La tía Lidia me visita un par de veces al año, nos mandamos mensajes todo el tiempo, y ella es esencialmente mi única familia. De mis padres no supe nada en todos estos años, como 15 años sin ningún tipo de contacto, y honestamente llegué a un punto donde ya ni pensaba en ellos la mayoría del tiempo. Pero bueno, volvamos a la semana pasada y esta dichosa gala. Era un evento grande organizado por una fundación internacional que apoya investigación científica, y yo estaba nominada para un premio por mi trabajo en fertilizantes sostenibles. No esperaba ganar realmente. Había otros investigadores increíbles nominados, así que fui más que nada porque se esperaba que estuviera ahí, ¿sabes? El evento era en Londres,
súper elegante con vestidos largos y smoking y todo ese rollo. Y cuando llegué estaba básicamente en piloto automático, sonriendo y saludando a colegas y tratando de no sentirme incómoda en el vestido formal que había comprado específicamente para la ocasión, y entonces fui al baño durante el cóctel antes de la cena, y ahí estaba mi madre. Literalmente nos encontramos en los lavabos, y por un segundo, ninguna de las dos dijo nada, solo nos quedamos mirando. Ella se veía mayor, obviamente, pero todavía tenía esa expresión, esa mirada fría que siempre tenía. Yo no sabía qué hacer, si decir algo, o solo salir corriendo. Y finalmente, ella dijo Sofía con esa voz suave que usaba, como sorprendida pero no realmente sorprendida. Yo solo dije, hola. Y hubo este silencio súper incómodo donde ninguna de las dos sabía qué decir. Ella preguntó qué estaba haciendo ahí, y yo le dije que estaba nominada para un premio por mi investigación, y ella hizo ese sonido que siempre hacía, como un ah ligero que no significaba nada realmente. Luego dijo que mi padre también estaba ahí, que eran patrocinadores del evento, y yo sentí como si el piso se abriera debajo de mí, porque no tenía idea de que iban a estar ahí. Nadie me había dicho nada. Regresé al salón principal sintiéndome completamente descompuesta. Busqué con la mirada, y efectivamente ahí estaba mi padre en una mesa cerca del frente, hablando con otras personas importantes, luciendo exactamente como lo recordaba solo que con más canas. No me había visto todavía, o al menos fingía no haberme visto, y yo básicamente me escondí en mi mesa al fondo del salón, intentando procesar el hecho de que después de 18 años estaba en el mismo cuarto que mis padres, y no tenía ni idea de cómo sentirme al respecto. La cena fue eterna. No podía ni probar la comida porque tenía el estómago hecho nudo, y todo el tiempo era consciente de dónde estaban mis padres en el salón, de si me estaban mirando, de qué estarían pensando. Y luego llegó el momento de anunciar los ganadores de los premios. Había varias categorías: química, biología, física, medicina, y cada premio venía con un reconocimiento y una cantidad de dinero para continuar la investigación. Cuando llegaron a la categoría de química ambiental, el presentador empezó a hablar sobre el trabajo del ganador, sobre investigación innovadora en fertilizantes sostenibles, sobre contribuciones significativas al campo, y yo estaba básicamente disociada de la situación porque sonaba como mi trabajo, pero no podía ser, ¿verdad? Y entonces dijeron mi nombre: Sophia Chambers. Todo el salón empezó a aplaudir, y yo me quedé sentada por un segundo sin poder moverme, hasta que la persona a mi lado me tocó el brazo y me dijo que tenía que subir al escenario. Caminé hacia el frente en una especie de niebla. Recibí el premio, que era como una placa elegante, y el presentador siguió hablando sobre mi trabajo y sobre cómo la investigación tenía el potencial de transformar la agricultura sostenible a nivel global. Dijo que el premio incluía una subvención de $2 millones para continuar la investigación. 2 millones. Y yo literalmente no podía procesar esa cantidad de dinero. Estaba ahí parada en el escenario, con las luces, brillándome en la cara, tratando de no llorar, cuando miré hacia donde estaba mi padre, y lo vi levantarse de su mesa y salir del salón. Simplemente se fue, tipo en medio del anuncio mientras todos estaban aplaudiendo, y algo en mi pecho se apretó porque incluso ahora, incluso después de todo lo que había logrado, no podía quedarse a verme recibir un premio. Después de la ceremonia había una recepción donde los ganadores tenían que hablar con patrocinadores y miembros de la fundación, y fue ahí donde me enteré de la parte que me dejó completamente destrozada. Uno de los organizadores vino a felicitarme y mencionó casualmente lo generosa que había sido Mosaic, la compañía de mi padre, al financiar mi subvención específicamente. No entendí al principio. Le pedí que repitiera lo que había dicho, y él explicó que los $2 millones venían directamente de Mosaic Fertilizers, que mi padre había especificado que quería financiar investigación en el campo de fertilizantes sostenibles, y que mi proyecto había sido seleccionado. Me dio toda esta información sobre cómo funcionaba el patrocinio, sobre cómo era una donación filantrópica que ayudaba con los impuestos de la compañía, básicamente hablando y hablando, mientras yo trataba de no vomitar ahí mismo. Salí de la recepción y encontré a mi padre afuera del venue, fumando un cigarro a pesar de que sé que mi madre siempre odió que fumara. Me acerqué a él sin pensar realmente en lo que iba a decir, solo sabiendo que necesitaba hablar con él, que necesitaba entender por qué haría esto. Él me vio venir y no se movió. Solo se quedó ahí con el cigarro en la mano mirándome con esa expresión que tenía, esa mezcla de desprecio y algo más que no podía identificar. Le pregunté por qué había financiado mi subvención, si claramente no le importaba lo suficiente como para quedarse a verme recibir el premio. Él dio una calada larga a su cigarro y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que no lo había hecho por mí, que lo había hecho porque era bueno para los negocios
Porque Mosaic necesitaba mejorar su imagen pública en temas ambientales y financiar investigación sostenible, era una manera fácil de hacerlo. Dijo que había sido pura coincidencia que mi proyecto fuera seleccionado, que ni siquiera sabía que yo estaba nominada hasta que vio mi nombre en el programa del evento. Y luego, y esto es lo que realmente me mató, dijo que esperaba que al menos ahora pudiera hacer algo útil con mi vida, en lugar de seguir siendo una decepción. Me quedé ahí parada sin saber qué decir, porque, ¿qué dices a eso? Había pasado 18 años reconstruyéndome, superando la depresión, trabajando hasta el cansancio, obteniendo títulos y publicando investigación, y llegando a ser profesora en Cambridge, básicamente logrando todo lo que supuestamente importaba, y todavía no era suficiente para él. Todavía me veía como una decepción. Mi madre salió en ese momento, me miró brevemente, y luego le dijo a mi padre que se fueran, que ya era tarde, ninguno de los dos, me dijo. Felicidades. Ninguno preguntó sobre mi vida o mi trabajo, o si estaba bien después de todos estos años. Simplemente se fueron a su auto y me dejaron ahí parada en la calle con mi premio en la mano, sintiéndome más vacía de lo que me había sentido en años. Volví a Cambridge al día siguiente, y básicamente me encerré en mi departamento durante 3 días procesando todo. La tía Lidia me llamó como 1000 veces. Finalmente le contesté y le conté todo. Y ella estaba furiosa, tipo realmente enojada con mis padres de una manera que nunca la había escuchado antes. Me dijo que no les debía nada, que había logrado todo esto a pesar de ellos, no gracias a ellos, y que no tenía que aceptar su dinero si no quería. Y ella tenía razón, la verdad, no tenía que aceptarlo. Así que la semana pasada contacté a la fundación y doné toda la subvención, los 2 millones completos. Establecí un fondo de becas específicamente para estudiantes de bajos recursos que quieren estudiar ciencias, pero que no tienen el apoyo familiar o los medios para hacerlo. Estudiantes como yo, hace 18 años trabajando en un diner y tratando de pagar el Community College. Le puse el nombre de la tía Lidia al fondo, Lydia Chambers Science Scholarship Fund, porque ella fue la única que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No le dije a mi padre que iba a donar el dinero. No le debo ninguna explicación. Pero supongo que eventualmente se va a enterar cuando vea que su donación filantrópica fue directamente a ayudar exactamente al tipo de estudiantes que él consideraba perdedores y fracasados. Hay algo poético en eso, ¿no? Su dinero ayudando a la próxima generación de chicos que fueron rechazados y descartados, pero que tienen potencial, si alguien les da una oportunidad. Todavía no sé cómo me siento sobre todo esto, la verdad. Hay días en que estoy orgullosa de mí misma por haber donado el dinero, por mantenerme firme en mis principios, y hay días en que me pregunto si debí haber tomado el dinero y usado para mi investigación porque al final del día es investigación importante que podría ayudar al planeta. Pero creo que hice lo correcto, o al menos lo correcto para mí. No necesito la validación de mi padre, no necesito su dinero, y definitivamente no necesito tenerlo en mi vida si después de todo este tiempo todavía me ve como una decepción. La tía Lidia vino a visitarme este fin de semana. Me trajo flores y vino, y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando sobre todo. Me dijo que está orgullosa de mí, no solo por mis logros académicos, sino por la persona que me he convertido, por mi fortaleza y mi integridad. ¿Y sabes qué? Creo que eso es suficiente. No puedo controlar lo que mis padres piensan de mí. No puedo hacer que me quieran o que se arrepientan de haberme echado. Pero puedo controlar quién soy yo y qué hago con mi vida, y honestamente creo que he hecho un buen trabajo con eso. Sigo enseñando en Cambridge, sigo haciendo mi investigación, aunque ahora sin los 2 millones de dólares. Pero bueno, hay otras fuentes de financiamiento, y sigo viviendo mi vida rodeada de personas que me valoran por quién soy realmente. Y tal vez algún día voy a procesar completamente lo que pasó en esa gala, lo que significa haber visto a mis padres después de tantos años solo para confirmar que nunca van a cambiar, que nunca van a ser las personas que necesité que fueran. Pero por ahora estoy bien. Supongo. Tengo mi trabajo, tengo a la tía Lidia, tengo un grupo de estudiantes brillantes que me recuerdan por qué hago lo que hago, y eso tiene que ser suficiente.